¿Qué tal amigos de Trail Running Review? Hoy os queríamos presentar este Casio Pro Trek Smart, ¿de acuerdo? Y es que estamos de enhorabuena porque por primera vez probamos un reloj deportivo aquí en Trail Running Review con un sistema operativo Wear OS de Google. Este sistema operativo que nos abre las puertas a infinidad de aplicaciones, a infinidad de personalización y además, como iréis viendo durante la review, también nos ofrece, pues entre otras cosas, mapas offline, aplicaciones que podemos llevar en el mapa, ahí en el móvil, también los podemos llevar en el reloj, incluso preguntar al Google Assistant sobre algún tema en particular. Un reloj de 499 euros y 81 gramos de peso, como podéis ver, un reloj robusto, ruggerizado de diseño, con un estilo incluso más militar, de acuerdo, más de actividades outdoor, pero con todas las prestaciones de un smartwatch convencional. Además de esto, con una doble pantalla, por un lado el LCD monocromo en blanco y negro, como veis aquí, para obviamente ahorrar energía y aumentar en autonomía, y también por otro lado la pantalla que ahora os enseñaré con a todo color, perdón, de un smartwatch más convencional. Aquí lo veis cómo nos ofrece esta infinidad de aplicaciones. Sin duda un reloj para esos amantes de smartwatch, pero que no quieren dejar de lado sus funciones más deportivas. Lo mejor de un reloj deportivo, por un lado, con este Casio que ya tiene una propia actividad para hacer actividades deportivas, que aquí lo veis, que es el botón de abajo donde te lleva directamente a las actividades más exteriores. Luego hablaremos de cada una de ellas. Y por otro lado, lo mejor de un smartwatch con este Wear OS. Reloj con pantalla táctil, obviamente, aquí os lo enseño. Fijaros, vamos al menú principal con el botón del medio y aquí podéis ver cómo el reloj se comporta con bastante fluidez. En cuanto al táctil, sí que es cierto que a veces, como le pasa en algunos móviles, se queda enganchado y tenemos que reiniciar el propio reloj, o si llevamos muchas cosas abiertas, pues la verdad es que a veces hemos tenido que reiniciar, ya que el táctil pues se queda un poco trabado. Obviamente el problema del táctil, si está mojada la pantalla o nuestros dedos, le costará más de pasar de pantallas. Fijaros, con este doble pantalla lo que hace es automáticamente ponerse en esta pantalla LCD monocromato para aumentar también en autonomía. Por otro lado, resistencia, es un reloj durable, fuerte, para llevar a condiciones incluso extremas, con unos estándares militares que garantizan pues la protección de impermeabilidad. En este caso estamos hablando de 50 metros bajo el agua, contra el polvo, contra las propias caídas. También lo hemos probado, lo hemos dejado caer y no se ha roto, ya que está muy protegido, y entre otras cosas también que la funcionalidad sigue incluso a temperaturas de menos 10 grados bajo cero. También obviamente tiene vibración, avisos por vibración en notificaciones, sincroniza con el teléfono móvil, luego lo haremos en conectividad, pero es una sincronización fácil desde un inicio con la aplicación Wear OS. Podemos recibir todas las notificaciones en el reloj, podemos también customizar cuáles queremos recibir y cuáles no queremos recibir. También, como veis aquí en las imágenes, tiene micrófono, ¿de acuerdo? Entonces podemos hablar al reloj, él no nos puede contestar, pero sí que nos puede dar información, nos lee este Google Assistant, igual que pasa con el teléfono móvil, que nos busca pues la calle, el tiempo que va a hacer en los próximos días, etcétera, etcétera, etcétera. Echamos en falta, ya que podemos hacer eso, quizá poder responder a algunos mensajes, mails o WhatsApps, incluso con el propio micrófono. De momento no nos da esa posibilidad. Por otro lado, también os lo quería enseñar, cargador. Creo que son unos puntos a mejorar. Sí que es verdad que en 2 horas y media tenemos una carga completa. Un reloj más smartwatch, que si lo usamos diariamente, un uso habitual, nos durará sobre un día y medio aproximadamente. Luego en autonomía también os diremos cuánto dura en modo GPS. Tiene un imán aquí, ¿de acuerdo? En la punta del cable, que lo que hace es conectarse aquí en el lateral. Parece muy intuitivo, la verdad es que lo es. Ponemos a la corriente, obviamente, el cargador, pero fijaros cómo es un cargador delicado, porque a la mínima que le das un golpe ya se mueve. A veces es difícil encontrar el punto donde
para cargar, etcétera, etcétera. Pero bueno, por todo lo demás, la verdad es que nos lo pone fácil. Ahora sí, es un cargador único para este Casio ProTrek en la versión Smart. En cuanto a sensores, la verdad es que este Casio ProTrek, al igual que muchos pueden pensar que es un smartwatch, que tiene todo lo que tiene un smartwatch, por lo menos los que vienen con Wear OS, también lo que ha hecho la casa Casio es incorporar infinidad de sensores para que sea lo más preciso posible en esos momentos más de deporte, más de actividades outdoor, etcétera, etcétera. Obviamente lleva sensores de presión, atmosférico y altitud, además de giroscopio, acelerómetro y entre otras cosas también lleva el sensor óptico de frecuencia cardíaca interno. Fijaros, aquí os lo enseño, un sensor óptico de frecuencia cardíaca interno, aquí lo veis, que la verdad es que no nos ha molestado una vez puesto, que a veces pasa pues que te molesta con la presión. La verdad es que está muy conseguido, muy redondeado, muy agradable de llevar. También pensar que es un reloj robusto y quizá por eso cuesta un poco más de que, por lo menos en la muñeca, en la mía, que es más bien estrecha, cuesta como de asentarse y a la vez la frecuencia cardíaca también le cuesta de dar lo que creemos que es real comparado con una cinta. Es decir, es una aproximación de las pulsaciones, sobre todo si vais a ritmo constantes, donde quizá más lo acierta. La media puede ser que se acerque bastante, pero los picos, cambios de ritmo, etcétera, etcétera, una, que le cuesta detectarlos, dos, que va con retraso, es decir, cuando has empezado, pues al cabo de unos segundos es cuando empieza a detectar que has aumentado. Yo los picos máximos ni mínimos, la verdad es que no me los termino de creer a comparación de una cinta. Ahora las medias, si vas andando para el día a día, etcétera, etcétera, pues nos da una aproximación bastante correcta de lo que vienen siendo las pulsaciones. También tiene un sensor magnético, obviamente, de brújula, ¿de acuerdo?, para guiarnos en las actividades más de montaña. Y además de esto tiene tres cositas interesantes a diferencia de los demás y la verdad es que me ha hecho gracia. Tiene un indicador de las fases lunares, es decir, nos dirá cuál es la fase en la que se encuentra la luna en cada momento. Luego, sí que lo hacen otros relojes, la salida y la puesta de sol, y por último el estado de las mareas. Y es que uno de los puntos, digamos, mejores del Casio es que está pensado para actividades como pesca o incluso navegar, etcétera, etcétera, y por eso nos da esa información más de actividades de outdoor. También en el interior lleva GPS convencional, el GLONASS y luego el satélite GPS, el Michiki, ¿de acuerdo?, que es de satélite japonés o en la Oceanía, es decir, si estamos por Japón o por la zona oceánica, ¿de acuerdo?, Australia, Nueva Zelanda, tendremos mejor precisión que los que no disponen de estos satélites. Además de esto, como ya hemos comentado, dispone de mapas que pueden ser de Google Maps, es decir, os lo voy a enseñar, aquí en la misma aplicación donde tienes la opción de diferentes aplicaciones, a ver que lo vea, tenéis la opción de Google Maps, la cual podemos conseguir a través del Google Play, es decir, descargando directamente la aplicación de Google Play, perdón. Tenemos Google Maps, donde nos dará pues la situación actual, etcétera, etcétera. Podemos aumentar, reducir el mapa, etc, etc. Para esto necesitamos Wi-Fi y estar conectados directamente en el teléfono móvil, es decir, yo ahora mismo, porque estoy con el móvil aquí al lado, conectado con el reloj, me está dando los mapas, pero si no, también tenéis la opción de este botón de arriba, ya nos lleva directamente a unos mapas que previamente tendremos que descargar de nuestra zona, pero una vez lo hemos descargado ya podemos usar estos mapas de manera offline. También tiene opción de brújula, como podéis ver aquí, ampliar, desampliar, ¿de acuerdo? Otras opciones que tienes al navegar, incluso podremos descargar el mapa, incluso marcar algunos puntos como waypoints, etc, etc, etc. Y todo esto de manera offline, es decir, podemos salir, disfrutar de estos mapas sin necesidad del móvil en el exterior, pero hay que remarcar que hay que descargarlos previamente en el propio reloj. Funcionamiento de los botones, la verdad es que bastante sencillo dentro de lo que podríamos esperar
de un reloj de estas características. Te lo marca, claro, además aquí en el lateral, mapas. Le das y te los vas a los mapas offline, fácil. Para volver, el botón central siempre es el que te vuelve al inicio. Por la parte, si apretamos el botón de abajo, vamos una vía rápida, digamos, a las actividades, las cuales podremos empezar ya con el trail. Hay varias, running, trail running, trekking, pesca, ciclismo, pádel y nieve, ¿de acuerdo? Estas son las que lleva predefinidas el propio reloj. Hemos echado en falta quizá algunas más o poder definir algunas más, ¿de acuerdo? Siempre hemos salido a deciros que las pantallas también de las actividades son configurables desde el mismo reloj, y yo creo que una de las grandes características de este Casio ProTrek es que no tiene la necesidad de sincronizar con aplicaciones o con páginas web o con etcétera, etcétera. Sencillamente el propio reloj te dispone de todo lo que necesitemos en cada momento. Podemos bajar las aplicaciones que queramos. Fijaros que aquí, si vamos al menú central, tenéis el Play Store, ¿de acuerdo? Google Play, no, Play Store, donde compramos las aplicaciones, descargamos las aplicaciones o compramos sin ningún problema, y él ya mismo ya te dice, ¿quieres usar las mismas aplicaciones que tienes en el teléfono móvil? Pues lo puedes incluso igualar a lo que tienes en el móvil. No todos son compatibles, solo se bajan, por ejemplo, pues Strava, he bajado, Google Maps, Spotify, que obviamente es una de las características. Podemos controlar la música desde el propio reloj con el Spotify. Y luego, también cuando estáis en la página, en el inicio, ¿de acuerdo? Si usáis el táctil, si bajáis podéis tener un menú rápido también, modo avión, ajustes, batería, estado de la batería, esferas, estado del wifi, conectividad, etcétera, etcétera. También, si subimos, y este es un detalle interesante, tenéis aquí toda la opción de mensajería, de que si te han mandado un WhatsApp, etc, etc. Y creo que es manteniendo aquí abajo, si no me equivoco, que nos saltaremos a las actividades. Si mantenemos el botón del medio, perdón, ya nos salta directamente el micrófono y nos ya empieza a escuchar para que nosotros le preguntamos lo que queramos. Sin duda la conectividad es uno de los puntos, yo creo, fuertes de este Casio ProTrek Smart, y es que todo el mundo pensando un poco, si calza un Wear OS de Google, pues entendemos que la conectividad debe de ser buena. Desde un primer momento debemos decir que ha sido buena, incluso sincronizándolo, emparejándolo con el teléfono móvil por primera vez con la aplicación. Solo hay que bajar esta aplicación Wear OS y ya podremos sincronizar el móvil, nos descuenta los pasos, etcétera, etcétera, para seguir y sincronizarlo. Aún así, os debo decir que la aplicación sirve más bien para poco en este reloj, porque todo el reloj ya es independiente de la aplicación, nos puede dar toda la información que queramos. Además, con este Play Store, obviamente podemos bajar las aplicaciones que queramos a este reloj y customizarlo como queramos, sin necesidad incluso del teléfono móvil. Por ejemplo, las propias pantallas de las actividades las podremos configurar desde el propio reloj. Dispone de sensores Bluetooth V4.2, ¿de acuerdo? Un sensor Bluetooth de última generación, ¿de acuerdo? Muy rápido, de una sincronización de datos muy rápida. Además de esto, también nos dice que consume menos, por tanto ganaremos en autonomía. También dispone de Wi-Fi, es decir, podemos sincronizar con el Wi-Fi que tengamos en casa y de esa manera también sincronizar las actividades que hagamos hecho a través del propio Wi-Fi. Deciros que podemos correr incluso con Strava directamente, abriendo la aplicación de Strava, y si nos gusta más esa aplicación que la propia que incorpora el propio Casio, pues podemos incluso salir a correr con Strava directamente. Cuando finalizamos la actividad, obviamente ya se sube a Strava directamente porque lo hemos hecho en Strava, pero sí que es cierto que nosotros no hemos visto ni hemos conseguido la manera de usar la aplicación de Casio y sincronizar esa actividad directamente con Strava, Training Peaks o otras aplicaciones que tengáis en mente. Es decir, la verdad es que yo creo que seguro que se puede hacer consiguiendo GPX, exportándola a Strava y tal, pero directamente nosotros la verdad es que no lo hemos conseguido, si no es por abrir Strava directamente, a iniciar la actividad, y a partir de ahí pues ya podemos salir a correr, pero eso sí, usando la aplicación de Strava y no la del móvil, la del reloj, porque usando las dos el reloj se satura. La verdad es que no
no consigue mantener la precisión buena en las dos aplicaciones abiertas. Obviamente creo que es mucho pedir a este Casio. Notificaciones, ningún problema, incluso las podremos leer mucho mejor que los relojes deportivos convencionales, y eso sí, lo que hemos comentado antes, no podremos responder a las notificaciones inteligentes a través de la voz, que quizás es un punto que echamos de menos. Tampoco se puede contestar llamadas directamente desde el propio reloj, sí que lo ofrece a otros relojes más smartwatch. Muchos os estáis preguntando, ¿y cuánto dura este Casio ProTrek? ¿Cuánto es la autonomía que nos puede dar este Casio ProTrek? Obviamente es unos puntos, yo creo, débiles de los smartwatch, o por lo menos los que ofrecen este nivel de color, de táctil, estas pantallas que ofrece con este sistema operativo Wear OS. Pues nosotros la verdad es que sorprendidos con este Casio, porque a máxima precisión GPS la marca dice 20 horas, nosotros nos salieron 19 horas 50 minutos, es decir, casi 20 horas registrando actividad. Ahora bien, sí que es cierto que el Casio es muy listo, y cuando se está hibernando, por decirlo así, se pone en el modo LCD monocromato, que es el que tenemos aquí. Es decir, aquí tendremos la pantalla a todo color, ¿no? la que ya hemos visto y la que podemos disfrutar de este perfil más smartwatch, pero cuando no la tocamos se pone en esta pantalla LCD monocromato, un color negro y blanco, y de esa manera puede aguantar mucho más en cuanto a autonomía, y es uno de los secretos por los cuales este Casio puede estirar más la autonomía que los smartwatch convencionales, aunque muchos de ellas también apagan la pantalla para aguantar un poquito más. En un uso normal de deportivo y diario, yo creo que estará en torno al día y medio aproximadamente. Sí que es cierto que si pasamos un poquito más de tiempo usándolo, será más un día que no un día y medio. Por otro lado, nos dice la propia casa que si ponemos la opción LCD monocromato, es decir, blanco y negro, el reloj, solo reloj, es decir, como si fuera un Casio de toda la vida, nos podrá durar hasta un mes. La verdad es que nosotros no lo hemos probado, pero bueno, 19 horas con 50 minutos nos permite cubrir la mayoría de carreras o de distancias que usamos en el trail. Incluso alguna ultra no muy larga nos permitirá cubrirla sin ningún problema. Dentro del software y los menús, deciros que este Casio, primero todos, es un reloj complicado, complejo, nos da tantas posibilidades que a veces nos sobrepasa, incluso si venimos de relojes deportivos quizá más intuitivos o que ya nos lo dan todo hecho. En este caso, claro, al tener este Play Store nos permite obtener muchas aplicaciones, jugar con varias, etcétera, etcétera, customizarlo todo, y la verdad es que es un reloj complejo de manejar, sobre todo al inicio. Quizá menos complejo por eso de algunos smartwatch que también hemos probado. Deciros que lleva obviamente este sistema operativo Wear OS, y que, como ya os he ido enseñando, tiene pantalla táctil, pero que también los botones nos pueden servir, sobre todo yo creo en caso de llevar guantes, en caso de usarlo para nadar, etcétera, etcétera, pues los botones creo que está bien poder moverse por los menús con los propios botones. El Play Store, ¿de acuerdo? Un Play Store que te abre las puertas a infinidad de aplicaciones. Nosotros hemos bajado Google Maps, hemos bajado Spotify, música, otros detalles interesantes, Strava, muchas aplicaciones para customizarlo a vuestro gusto. Como es unas grandes, yo creo, el gran pro de llevar este Wear OS. En cuanto a sesiones de entrenamiento, no es un reloj específico para todos esos amantes que busquéis los máximos detalles, la máxima precisión en cuanto a entrenamientos, poder subir entrenamientos, etcétera, etcétera. Él tiene una opción que, a ver si la encuentro, que si le damos hacia la derecha, ¿de acuerdo? Él nos prepara como un entrenamiento adaptado pues un poco a nuestro peso, a nuestra altura, etcétera, etcétera, si nuestro objetivo es cardio, aeróbico, etc, etc, pero pensar que es algo muy sencillo y muy básico, ¿vale? También obviamente, pues fijaros, tenéis calendario, tenéis pues el clima que va a hacer en los próximos días, etcétera, etcétera. En cuanto a precisión, por eso comparado con Suunto 9 y también Coros Apex Pro, la verdad es que es bastante fiable, nada que envidiar a otros relojes, siendo más quizá un perfil más smartwatch entre comillas. La verdad es que en cuanto a precisión nos ha parecido correcto. Sí que es cierto
que cuando abrimos, por ejemplo, más de una cosa, como por ejemplo Strava y la propia actividad de Casio, se satura muchas veces, incluso en actividad hemos tenido que reiniciar. Yo creo que tiene muchas cosas que procesar y el reloj aún no tiene ese procesador como para estar preparado para tener mucha información de golpe, ¿de acuerdo? En cuanto a métricas de entrenamiento, etcétera, etcétera, lo dicho, no es un reloj que nos vaya a decir ni el Training F, ni el V2 Max, si estamos mejorando, empeorando, las horas de descanso que tenemos que hacer, etc, etc. Es más un perfil diario, pero con algunas aplicaciones deportivas. Yo lo definiría casi más smartwatch que quizá no reloj deportivo como tenemos entendido hoy en día. La aplicación Wear OS, muy básica, muy sencilla, no nos ofrece mucho. Además, incluso cuando acabas la actividad no la puedes ver ahí, es decir, el gráfico, el recorrido, no lo puedes ver ahí, te lo puedes descargar en un GPX, pero no nos deja verlo ahí. Entonces, en cuanto a la aplicación, yo le veo que han invertido poco en la aplicación. Sí que es cierto que el reloj te da mucha información, pero creo que a muchos de nosotros nos gusta verlo en el teléfono móvil y tener toda la información ahí. También obviamente nos permite salir con música, aunque debéis pensar que hace más consumo de batería conectado al Bluetooth con los cascos. También tiene el Google Assistant, como hemos dicho, y también el Google Pay, para poder pagar con este propio reloj sin necesidad de sacar la tarjeta, ni el móvil, etcétera, etcétera. Directamente pasamos el reloj con el Google Pay por el TPV y él mismo ya nos lo detecta y podemos ir de compras, restaurantes, lo que queramos. Navegación, unos puntos yo creo que importantes para muchos que estamos aquí. Nos gusta el trail running, nos gusta la montaña, nos gusta la alta montaña, y no solo los mapas, que sí que es cierto que estos mapas son de muy buena calidad, color, mucho detalle yo veo en los mapas. Sí que faltan las curvas de nivel, ¿de acuerdo? No tendremos esas curvas de nivel, pero también le pasa, por ejemplo, a los relojes Garmin, pero sí que los mapas son muy detallados, casi es un teléfono móvil mostrándonos el Google Maps, y además de esto podemos hacerlo de manera offline siempre y cuando nos descargamos los mapas. Subir un track es una tarea más bien complicada, no muy intuitiva. La verdad es que una vez le coges el truquillo, pues lo puedes hacer, pero en el caso más típico que nos hemos encontrado tienes que ir a Wikiloc. Y si eres un usuario premium, lo tienes que exportar la ruta GPX y mandártelo al propio drive de tu correo electrónico. Una vez vas a hacer la actividad en este reloj, en este Casio, apretamos para hacer la actividad, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, nieve, y una vez detectamos la actividad, tenemos que poner aquí abajo importar ruta, y cuando le das a importar ruta, ella te dice importar ruta desde Google Drive. En Google Drive te aparecerá el GPX que has exportado. Por ejemplo, en mi correo, voy a mi correo y me saldrá la actividad que he importado a mi Drive, la selecciono y ya nos permite seguir esa ruta, que digamos el track se pone encima del mapa, como pasa pues con la nueva generación de Garmin. Sin ir más lejos, aún así el mapa sí que es cierto que yo creo que es de mayor detalle que en el caso de Garmin, entre otras cosas. Una vez estamos siguiendo el track, es bastante intuitivo. La verdad es que el track, el propio mapa encima del track, nos permite no perdernos y seguir la ruta con bastante seguridad, pero también nos debemos decir que no da extra información sobre el track, es decir, no encontraremos ni perfiles, ni estimación de tiempo que nos va a durar, ni datos sobrepuestos al propio mapa para que nos tenga más información. Es bastante sencilla en cuanto a la aplicación de seguir las rutas, ¿de acuerdo? Fijaros que también a veces en estas cosas le cuesta, bueno, ahora también porque no tengo el móvil cerca y lo está intentando buscar. Pero bueno, sí que nos va a permitir seguir un track. El tema de mapas es un punto extra, pero quizá algo complicado de subir, de importar los tracks a este Casio ProTrek Smart. En definitiva, yo creo que este Casio ProTrek Smart es un reloj, una buena opción para esos amantes del deporte o de las actividades más outdoor, pero quizá busquen más una opción smartwatch, pero que nos sirva
para llevarlo, un reloj protegido, incluso puedes nadar con él 50 metros, hacer submarinismo, etcétera, etcétera, con estos estándares militares, muy resistente, pero quizá que no busque todo lo que podemos encontrar en un reloj deportivo de datos, de detalles, de aplicación, de rendimiento, de datos de entrenamiento, de adaptación, etcétera, etcétera. Todo esto no lo vamos a encontrar en este Casio ProTrek. Es más, el punto más smartwatch, calendario, música, podemos descargar aplicaciones, Google Maps. En eso es un reloj muy interesante. Reloj deportivo, reloj smartwatch, y yo creo que Casio se sitúa justo en medio entre muchas prestaciones de smartwatch, pero también dejamos de lado algunas de las cosas que tienen los relojes deportivos. También con una carcasa, eso sí, protegida y con todo el look de reloj de actividades outdoor, pesca, etcétera, etcétera. No creo que sea para un atleta específico, es decir, un atleta que vaya a buscar el máximo rendimiento, no lo va a encontrar aquí, pero sí que un atleta que salga a la montaña, le gusten las actividades outdoor, pero también quiere un reloj para el día a día con el Google Pay, Play Store, etcétera, etcétera. Nosotros lo hemos probado, tenéis todos los datos, los pros, los contras, lo que nos ha gustado más, lo que nos ha gustado menos en trailrunningreview.com. También os animamos a suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!